Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Ortega Marañón. Es para nosotros, bueno, todo siempre un placer el poder albergar actividades de este tipo y no solamente albergarlas, sino en este caso también coordinar, trabajar y hacer proyectos tan interesantes como este festival, primer festival de narrativas para la democracia. Y en este caso, aunque Blanca se está huyendo, que está por ahí atrás, quiero dar las gracias a Galaxia Gutenberg y a Blanca, que desde el primer momento que le conté este proyecto se sumaron a hacer este festival. Es un festival que hacemos durante una semana. Vamos a tener 3 actividades. Ayer hicimos la primera, hoy la segunda. El jueves tenemos la tercera aquí con un libro de Clara Ramas y luego hacemos el viernes un doblete en Málaga y Soria con 2 libros que lo que hacen fundamentalmente es trabajar aquello que hacemos en esta casa, que es hablar de democracia. Y en este caso también algo tan importante para nosotros que son las narrativas y sobre todo de esas personas que han escrito durante mucho tiempo y suponen sin duda alguna ese legado que para Ortega era tan importante de construir a través del legado que recibimos. Por lo tanto, para nosotros este festival y en estas jornadas era sin duda alguna importante contar con grandes libros, con grandes autores para entender qué es esto de la democracia y además seguir construyendo a través de la palabra escrita esas nuevas narrativas para afrontar los retos de la democracia y, lo que decía Ortega, los retos de nuestro tiempo. Hoy tenemos un libro interesantísimo de un autor que, bueno, ya ellos van a desvelar, con lo cual ya un poco yo voy a entrar en más, pero sí que quería darles las gracias a todos ustedes por venir y compartir este momento, que es algo más que una presentación del libro, es un homenaje, es además también un momento de diálogo y sin duda alguna de reconciliarnos con eso tan importante que es el diálogo. Así que sin nada más, María, gracias por venir a la Fundación, por traernos un libro tan interesante y te dejo a ti la palabra. Es editora de no ficción, no sé si se me oye, ¿sí? Es que mi marido me dice que hablo muy bajo y a lo mejor es que él está un poco sordo, pero... Soy editora de no ficción de Galaxia Gutenberg. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Ortega Marañón en nombre de la editorial y a su director cultural, Federico Buyolo, por incluir la presentación de este libro de Santos Juliá en el Festival de Narrativas para la Democracia. No podemos dejar de dar las gracias al país y a José Andrés Rojo por su enorme ayuda. Y queremos agradecer desde la editorial, y yo muy especialmente, a mi amiga Carmen Martínez Tellería y a sus hijos Carmen, Adrián y Carmen, por haber permitido que este libro se haya publicado en Galaxia Gutenberg. Y mil gracias a los artífices de este libro, los historiadores Miguel Martorell y Javier Moreno Luzón, con quien siempre es estupendo trabajar, que han realizado una labor ingente hasta lograr la selección que es brillante, equilibrada y representativa de las columnas y tribunas de Santos Juliá que integran este libro. Miguel y Javier han contado con la colaboración de Guillermo María Muñoz, que ha cotejado los artículos seleccionados con la edición en papel del periódico y nos ha ayudado a resolver múltiples dudas. Por último, y no menos importante, muchas gracias a la politóloga, periodista y columnista política en El País, Estefanía Molina, por participar hoy en este acto y gracias a todos ustedes por estar aquí. Para todo el equipo de Galaxia ha sido muy importante publicar este nuevo libro de Santos Juliá, a quien todos queríamos y admirábamos muchísimo, empezando por Joan Tarrida, el director de Galaxia, que siente muchísimo no haber podido estar hoy aquí, pero un viaje ineludible se lo ha impedido. Para mí, amiga y editora de Santos desde hace muchos años, editar este libro ha sido especialmente emocionante. Leer de corrido la selección de columnas y tribunas que han hecho Javier y Miguel
me ha traído de nuevo a Santos, como si estuviera sentado a mi lado, algo que hicimos tantas veces en el proceso de edición de los libros anteriores o cuando comíamos o cenábamos los miembros de la pandilla, Pepe Álvarez Junco, Cookie, Mercedes Cabrera, Carlos Arenillas, Jorge Martínez Reverte y Mercedes Fonseca, Carlos Sebastián y yo, y no sé si me estoy dejando a alguien, donde discutíamos a veces acaloradamente sobre temas de política. Pero Santos sigue con nosotros y lo estará siempre. Sin embargo, este libro, que es tan Santos, en el que su condición de historiador es inseparable de su condición de analista político, de su independencia de criterio, nos acerca todavía más a él. ¿Y qué pensaría Santos de lo que está ocurriendo hoy en España? Pues la verdad es que lo sabrán en parte cuando lean este libro, porque desgraciadamente muchos de los hechos que Santos analizaba y criticaba siguen iguales, como si este país no aprendiera del pasado y casi todo se repitiera como en la película El día de la marmota. Ahora les hablarán del libro, primero Javier Moreno Luzón, luego Miguel Martorell, y iniciarán una conversación con Estefanía Molina. Quien esté interesado en comprar el libro de Santos, nunca son inocentes las palabras, podrán hacerlo en una mesa que hay a la entrada. Muchas gracias a todos. Javier. Buenas tardes a todas y a todos por haber venido aquí a esta querida casa de la Ortega Marañón para presentar este libro que, como se ha dicho, recopila la que nos parecen las más interesantes, las mejores columnas y tribunas publicadas por Santos Juliá en el diario El País durante casi 40 años, que se dice pronto, entre 1982 y 2019. Bueno, yo voy a añadir a los agradecimientos que ha expresado María Cifuentes, a los que me sumo, a la gente de la editorial. La gente de la editorial Galaxia Gutenberg, a Joan Tarrida, a María, que sin ella todo esto no sería posible. Y eso quienes la conocen ya lo saben. Esto es gracias a María siempre. Y a Blanca Navarro, que está ahí también, a Cita Arenillas, con quienes siempre es maravilloso trabajar. Y yo quería empezar diciendo que en nuestras múltiples conversaciones con Joan y María, Miguel y yo comentábamos, a la vez que sacábamos adelante nuestros propios libros, la necesidad de un libro como este que presentamos hoy, ¿no? Y finalmente pues nos hicieron caso, ¿no? Bueno, y lo hemos conseguido. Inmediatamente. Santos escribió, ya digo, en El País a partir de 1982, pero de manera regular desde 1994 y con alguna interrupción hasta unos meses antes de su fallecimiento. En ese periodo, ya se ha dicho, combinó su oficio de historiador con su participación en la esfera pública de debate a través de artículos de opinión sobre política nacional española. No escribió sobre política internacional ni sobre otros temas. Eso sí, publicó muchas reseñas de libros de historia, reportajes sobre historia y tal. Si nos dejan María y Joan, quizá hagamos un segundo libro, les amenazo, con estos textos sobre historia que son magníficos también. Bueno, escribió tribunas y sobre todo columnas semanales o bisemanales. Y adquirió, creemos, un nivel de influencia muy, muy relevante, con un estilo característico y un público fiel de diversas tendencias ideológicas. Todos recordamos cómo esperábamos las opiniones de Santos. Esperábamos cada semana, sobre todo con aquellas columnas, ¿qué decía Santos? Las columnas se publicaban además a partir de cierto momento los domingos, es decir, el día de mayor tirada del periódico en el que más gente leía El País.
Y los lunes era inevitable en la facultad, ¿no?, hablar de la columna de Santos del día anterior. Y así lo hacía mucha gente a nuestro alrededor, incluso muchos políticos, a los que Santos interpelaba y que sabíamos que les preocupaba lo que él dijera. Incluso soy testigo de que algunas de sus ironías todavía duelen, en ciertos círculos, no se han olvidado. Santos tenía algo que otros no tenían, por muy ingeniosas o pertinentes que fueran sus columnas. Y ese algo creo que se puede definir como autoridad, auctoritas, ¿no?, poniéndonos un poco pedantes. Una capacidad indudable para convencer con sus argumentos, o al menos para que esos argumentos se tomaran en serio, incluso por aquellos que estaban completamente en desacuerdo con lo que él decía. Y esa autoridad, esa auctoritas, creo que dependía o se debía a tres rasgos de su actividad como columnista que voy a resumir a continuación. En primer lugar, el enorme cuidado que ponía en la escritura de sus textos, que culminaba esa mañana o ese día que dedicaba cada semana o cada 2 semanas a escribir lo que él llamaba la columnita. Se documentaba sobre el tema que fuera y buscaba siempre los términos adecuados, con el significado más preciso posible, para llegar al fondo de cada asunto. Hay que señalar que con el tiempo, como historiador y por supuesto también como columnista, porque como decimos en algún momento en el libro, eran facetas que se combinaban y que no se pueden entender la una sin la otra, le interesó cada vez más el estudio de los conceptos, hasta el punto de que dedicó toda una serie de artículos, los últimos que aquí se incluyen, que además hemos incluido la serie completa, al llamado léxico político, con un concepto por cada columna. Porque con la frase que da título al libro, y que fue también el título de una columna, nunca las palabras son inocentes, nunca son inocentes las palabras. Y para Santos eso estaba muy claro. Esa sería la primera, creo, la primera característica de su escritura como comentarista político, la de cuidar extremadamente lo que decía, tenerlo todo documentado y emplear siempre las palabras adecuadas para ello. En segundo lugar, él aprovechaba sus conocimientos como historiador para adoptar un enfoque particular, ¿no?, que era darle a los asuntos de actualidad que trataba un trasfondo temporal amplio, ¿no? Esto que nos pedía siempre Rojo, que está ahí oculto en la espesura, cuando escribíamos algo para el periódico, y es que encendiéramos las luces largas, nos decía, ¿no? Yo me quedé con eso de las luces largas, ¿no?, y a Santos le salía de manera natural. Es decir, los suyos no eran textos de coyuntura, ¿no?, aunque estuvieran motivados por la actualidad, y se citan desde luego los acontecimientos del día, ¿no?, en muchos de ellos, sino que en esos textos pesaba la historia contemporánea de España y a veces también la de Europa, en especial la del siglo XX, para calibrar de dónde venían las cosas. O sea, él hacía como una genealogía de los problemas, ¿no? Su persistencia o su novedad. Antes decía María cómo parece que estamos siempre girando en la misma rueda, ¿no? Bueno, pues él explicaba a través de esa mirada larga lo que estaba pasando y siempre proponía salidas o no soluciones, pero sí, digamos, orientaciones para salir de ellos. Esa sería la segunda cuestión, ¿no?, su visión como historiador. Y la tercera es que creo que mostraba una rotunda independencia. También lo ha dicho María, ¿no? Su labor como columnista hay que pensar que atravesó la última etapa de los gobiernos de Felipe González, los periodos completos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y el comienzo del de Pedro Sánchez, que ya no nos acordamos, pero que lleva ya muchos años en el gobierno. Pues bien, por decirlo así, Santos no se casó nunca con nadie y siempre criticó a los poderosos, fueran jueces, empresarios, políticos, por supuesto, e incluso al rey. Por generación e ideología se identificó con la modernización del país y la construcción del estado del bienestar abordados por los primeros gobiernos de Felipe González, ¿no?, los primeros gobiernos socialistas. Incluso, en algún momento, más bien excepcional, se mostró entusiasmado, ¿no?, por algún liderazgo.
el de José Luis Rodríguez Zapatero en sus primeros momentos. Pero la verdad es que duró poco ese entusiasmo, ¿eh? Algunos de sus textos más agudos e hirientes, y esto lo pueden comprobar leyendo los artículos que se han recogido en el libro, estuvieron dirigidos a los socialistas, a sus prácticas corruptas, a la falta de democracia interna, a su ligereza al afrontar las crisis económicas. Es decir, esta idea que de vez en cuando circula de que Santos era el intelectual orgánico del PSOE, se ve absolutamente refutada por sus propios escritos. Pues bien, detrás de esta actitud de Santos, de esta independencia de criterio, de este cuidado por los discursos y por los conceptos y de esta visión de historiador, había una concepción muy meditada de cuál debía ser el papel del intelectual en la democracia contemporánea. A su juicio, se habían acabado ya los tiempos de los intelectuales como sumos sacerdotes, como faros de la sociedad, que indicaban hacia dónde había que ir, en nombre de grandes constructos como la nación, el pueblo, la clase, etc., en función, por lo tanto, de esos grandes relatos de los que hablaba Santos en alguno de sus libros, fueran fascistas o marxistas o lo que fuera. Y ahora el intelectual, como decía Raimon Aron, alguien a quien la admiraba, era solo una voz entre muchas, un observador crítico o comprometido que aportaba su juicio, basado en su especialidad, en sus conocimientos, para mejorar buenamente las cosas, nunca para sentar doctrina. Y sobre todo en su caso se trataba de atajar los problemas de la democracia española, a menudo con un largo recorrido. Voy a poner solo 3 ejemplos. El clientelismo y la corrupción políticas, cebados con el Estado en beneficio de los partidos y de sus empresarios amigos, la distribución territorial del poder y los nacionalismos antipluralistas y populistas, la violencia política y el terrorismo anexos, alguno de ellos, y los privilegios de la Iglesia Católica, ¿no? Todo esto eran problemas, efectivamente, de largo recorrido. Durante la elaboración del libro, lo ha recordado María ahora, nos asombrábamos cada día de la vigencia que tienen estos textos. Es que decíamos, pero si esto parece escrito ayer, ¿no? Decía, problemas del Consejo General del Poder Judicial. Pues es que es lo mismo que está pasando, ¿no? En estos mismos momentos, por ejemplo. Porque, y con esto termino, con su labor como columnista, Santos quería contribuir a la formación de una ciudadanía activa, capaz de pedir cuentas a los políticos, intolerantes con la corrupción, con los abusos partidistas y los populismos. Es decir, escribía para fortalecer a la democracia. Y hoy, justo cuando la democracia se deteriora cada día, cuando está en claro retroceso en el mundo, es imposible no preguntarse, como hacía María, ¿qué habría dicho Santos? ¿Con qué palabras, nunca inocentes, pero siempre precisas y punzantes, habría descrito nuestra realidad? Y nada más, muchas gracias. Miguel Martorell. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos que ya han dicho María y Javier. Y bueno, voy a hablar un poco del contenido del libro. Como decía Javier, son 37 años de artículos en El País. Hemos hecho una selección de más o menos unos 200. Es crónica política nacional. También hay algún artículo de internacional, no muchos, 2 o 3, algunas pinceladas. Pero fíjate en lo que decía Javier, y esto lo vamos a repetir mucho, ¿no? Y lo hemos pensado Javier y yo desde el momento en que empezamos a escribir el libro, a trabajar en el libro y a hacer la selección, ¿no? ¿Qué habría dicho Santos, ¿no? sobre esto? Hay un artículo que yo querría recomendar desde ya mismo, es un artículo escrito en 2002, durante el sitio israelí a la ciudad en Cisjordania de Jenin, que se llama Auschwitz puede repetirse. No voy a entrar en el contenido del artículo, está en el libro, pero uno piensa también, ¿qué habría escrito Santos sobre la guerra de Gaza, ¿no? Bueno, esta selección de artículos, sobre todo de política nacional, pues, la hemos centrado en 4 bloques, en 5 bloques, con 4 cronológicos, que se corresponden con las
grandes etapas de gobierno de la democracia, el gobierno socialista, los gobiernos socialistas de Felipe González, los gobiernos de José María Aznar, la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, y el cuarto episodio es casi todo, es Mariano Rajoy, y hay ya un artículo o dos sobre la etapa de Pedro Sánchez, más ese anexo final sobre el léxico político, que era un proyecto al que Santos le tenía mucho cariño y que tenía pensado que si algún día llegaba a acumular una cantidad suficiente de artículos, pues con eso muy probablemente podría derivar en un libro, ¿no? El título que le hemos dado a cada uno de los bloques procede de alguno de los artículos que hay en el bloque, artículos que hemos considerado que eran representativos y que podían ilustrar bien la visión general que tiene Santos de la etapa. El capítulo del PSOE, de la etapa de gobierno del PSOE de Felipe González, se llama Tantas oportunidades perdidas, y ya dice mucho. El capítulo sobre los gobiernos de Aznar se llama Hazte rico, es el momento del pelotazo, ¿no? El gran pelotazo. La etapa de José Luis Rodríguez Zapatero es poco discurso y muchas palabras, o muchas palabras y poco discurso. Mucha conversación y poco discurso. Exactamente, además eso es. Que es el momento en el que Santos se da cuenta de que la política ha perdido discurso, ha perdido fondo, ha perdido programa, ha perdido argumentación y se está empezando a convertir en una mera cuestión de gestos, de titulares, de eslóganes, de la frase dicha en el momento de prime time del telediario para que entre en directo, de ocurrencias, ¿no? Que era una cosa una palabra que Santos utilizaba mucho por aquella época. Y en la última etapa, que es la de la crisis del 8 y la de la crisis del sistema de partidos, se llama el futuro de la democracia, ¿no? Es una pregunta que ahí está planteada y que queda abierta. Bueno, es crónica política nacional y, por lo tanto, los protagonistas del libro pues son los agentes políticos, ¿no? Los actores políticos, partidos, líderes, instituciones, los dirigentes de las instituciones, la sociedad civil cuando interviene en política, o las asociaciones cuando intervienen en política. Javier ponía el ejemplo de la Iglesia, ¿no? Para ver esa idea de mirada larga o de largo recorrido, la cuestión de la Iglesia a Santos le interesaba mucho, y los intentos de la Iglesia por dominar o por controlar la agenda o por influir en la agenda política, pues por ejemplo con la resistencia al matrimonio igualitario, a la restricción del derecho al aborto, la resistencia frente a la eutanasia, los intentos de imponer la asignatura de religión como asignatura obligatoria que contara en el currículum educativo. Eso Santos lo va a ver desde una larga perspectiva. Él va a pensar en la tensión entre Estado e Iglesia desde la Revolución Liberal, cómo desde el momento en que la Iglesia pierde sus privilegios con la Revolución Liberal, va a estar intentando recuperarlos a lo largo de todo el siglo XIX y XX, y eso va a generar una tensión constante, cómo en la guerra civil, o tras la guerra civil, la Iglesia parece haber ganado esa batalla, pero después el proceso de secularización, ya en los años 60, 70, 80, es imparable y la Iglesia tiene la necesidad de aferrarse a lo poco que le puede quedar para influir en la agencia política. Esa es la perspectiva de mirada a largo plazo que va a aplicar Santos. Lo decía Javier, Santos es el observador crítico. A veces es inclemente, inmisericordien. Por ejemplo, yo estoy pensando en el momento en el que en los años 90, el año 95, 96, Izquierda Unida y el Partido Popular hacen la pinza contra el Partido Socialista, Santos le va a dedicar un artículo a Julio Anguita que es brutal, solo el título, se llama La Menegilda de la derecha. Es decir, es la chacha que le está haciendo el juego al Partido Popular. Instituciones, por ejemplo, los sindicatos, que también son agentes políticos. Cuando la etapa de corrupción de finales de los gobiernos del PSOE de los años 90 llegue a UGT con el escándalo de las cooperativas, Santos va a escribir un artículo que se llama Como el partido hermano. Son títulos lapidarios, ¿no? Bueno,
lo ha dicho también Javier, lo ha apuntado, Santos, si tenía que llegar a lo más alto, llegaba a lo más alto. Y Santos, la crítica que hace al rey y al comportamiento del rey, sobre todo desde el momento en que empiezan a verse los escándalos de corrupción en el entorno familiar, del propio monarca y más en el contexto de la crisis del 8, Santos en el año 14, en su vuelta al periódico después de una temporada en la que estuvo desligado, el primer artículo que escribe es para decirle a Juan Carlos que tiene que abdicar, y 4 meses después el rey abdica. En fin, no digo que vaya a ser por el artículo de Santos, pero es evidente que él no se corta a la hora de ejercer la crítica. Bueno, pues los temas que aparecen en el libro, pues todos los que aparecen en la agenda política. Ya haciendo un esfuerzo, a lo mejor un poco torticero, no lo voy a negar, creo que el 80 o el 90% de los textos se podrían centrar en torno a 2 temas que le preocupaban mucho. Uno es el Estado en sentido amplio, es decir, el Poder Ejecutivo con todas sus derivadas, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero no el Estado en sí o por sí, sino el Estado como garante de la democracia y como garante de la igualdad entre los ciudadanos. Y en ese sentido, cualquier ataque contra el Estado desde esta doble perspectiva, Santos va a ejercer una crítica durísima. Quienes intentan beneficiarse económicamente y de forma ilícita del Estado, la corrupción. Ahí está Santos. Es un tema central a lo largo de toda su obra como cronista. Quienes intentan capturar en beneficio propio una parte del Estado, el clientelismo. Es otro tema que va a salir continuamente en las columnas de Santos. Quienes atentan contra la igualdad de los ciudadanos, desde la perspectiva territorial. Santos no estaba en contra de la descentralización autonómica, pero sí muchas veces contra el modo en que se llevó el proceso de descentralización, entendido como una especie de puja y competencia, que hace que un ciudadano en distintas partes del país no tenga las mismas posibilidades. Quienes utilizaban el Estado de forma ilícita para ejercer la violencia. Santos va a ser muy duro contra el GAL y contra la guerra sucia, por ejemplo, en los años del PSOE. Los intentos de desmantelar el estado del bienestar como garantía de la redistribución de la renta. Santos va a ser muy crítico contra todo intento de desinvertir y de desmontar el estado del bienestar. Los ataques contra el Estado desde el propio interior del Estado. Así es como va a interpretar Santos la Declaración de Independencia de 2017. Una institución estatal, la Generalitat, que se subleva contra el propio Estado. Es decir, esa defensa del Estado como garante de la democracia y de la igualdad va a estar presente a lo largo de todo el libro. Y el otro tema es la convivencia, ¿no? Santos nace en 1940, Santos es un hombre de la transición. Y él valora positivamente esa capacidad de quienes han vivido la guerra y quienes han vivido la inmediata posguerra para poder pactar, para poder llegar a acuerdos y sobre todo para alcanzar un acuerdo fundamental, que es el de no utilizar el pasado como arma arrojadiza, ¿no? en política. Y en esa valoración de la convivencia, cualquier atentado, cualquier ataque a la convivencia, Santos lo va a denunciar. El máximo, desde luego, es el terrorismo. Santos es inclemente con el terrorismo. Pero no solo con el terrorismo, sino con el terrorismo y con sus cómplices. La crítica continua, sobre todo en los artículos de primera etapa de los años 80 y 90, por ejemplo, al PNV de Xavier Arzallus, que está jugando a una posición ambigua, o a la Iglesia Vasca de Setién, de Monseñor Setién, es durísima, es salvaje. Es muy crítico con los nacionalismos excluyentes y cuando uno, desde luego por supuesto, con todo intento de quebrar la convivencia en torno a la idea de la construcción de comunidades nacionales, ¿no? Pero no solamente pensando en el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco.
cuando a partir de principios ya de este siglo, del año 2000 en adelante, la derecha empiece a sacar la pulsión nacionalista, Santos también va a ser muy crítico. Tiene un artículo que se llama Sin bandera, que es sobre los intentos del Partido Popular por apropiarse la bandera, que es un artículo magnífico también. Por supuesto, contra la xenofobia, que es otra manera de quebrar la convivencia. Hay un artículo suyo sobre la crisis del ejido que es brutal. Y bueno, en esa misma idea de mantener la convivencia entre toda la ciudadanía, también entra el tema de la memoria, es un tema que le interesaba fundamentalmente, le interesaba como historiador, por la difícil relación que hay muchas veces entre historia y memoria, pero también porque le preocupaban los intentos de crear o construir una memoria oficial. Santos decía que en una sociedad plural no hay una memoria, hay pluralidad de memorias, y que intentar establecer una memoria oficial podía ir contra la convivencia. Eso no significa que él no estuviera, por supuesto, de parte y mostrara toda su solidaridad pues, hacia las víctimas, por ejemplo, de la guerra civil, ¿no? En alguna ocasión se le reprochó que él no contara con las víctimas cuando empezó a entrar en la agenda política el tema de los muertos no enterrados de la guerra civil, los muertos en las cunetas. Santos decía que había que acometer ese problema ya. Pero él lo que sí decía es que esto tendía a reprocharse a la transición y que, claro, desde que se publica la Ley de Memoria Histórica en 2007, hasta que se publica la Ley de Memoria Histórica en 2007 y desde 1982 habían transcurrido 25 años de democracia. Que no era un problema que venía de la transición, sino que era un problema que podía haberse resuelto perfectamente en democracia. En fin. Bueno, este es más o menos el repertorio de temas que vais a encontrar, que van a encontrar en el libro cuando le echen una ojeada. Y bueno, tenía aquí una nota sobre estilo, pero creo que también lo has comentado tú. O sea, la idea del título, nunca son inocentes las palabras, Santos era certero a la hora de elegir las palabras que utilizaba y el significado perfecto. Yo creo que podrías considerársele como un conceptista, ¿no? Quevediano, ¿no? de alguna manera, ¿no? Absolutamente nada barroco y con una riqueza de lenguaje increíble. Yo creo que es un libro que se puede disfrutar y que desde luego, bueno, soy parte interesada, pero vamos, aunque no lo fuera, lo recomendaría. Muchas gracias, Javier y Miguel, y ahora vais a iniciar, o tú vas a iniciar con ellos, una conversación sobre Santos, sobre el libro y sobre todo lo que se os ocurra en torno a él. Bueno, primero de todo, muchas gracias. La verdad es que es un placer, es un honor estar aquí junto a Miguel, junto a Javier, y gracias a la editorial por invitarme y a Federico por tenerme en cuenta, por contar conmigo. Y la verdad que, bueno, he visto que hay personas muy jovencitas entre el público y me ha gustado porque me gustaría empezar diciendo que obviamente yo conocía a Santos Juliá, había leído artículos suyos, sabía quién era, le ubicaba en su pensamiento, pero la verdad que leer este libro me ha hecho darme cuenta de bruces contra una sospecha que tenía también como analista política, y es la brecha increíble, lo hablábamos antes, la brecha increíble de memoria que hay hoy en la sociedad española. Da la impresión que hay una especie de ruptura generacional. Yo obviamente soy de una generación solo un poco más joven que los autores, pero sí que me he dado cuenta de que realmente leyendo a Santos uno se reconcilia con lo que ha sido nuestro pasado. Es decir, parece que vivimos hoy en día en una especie de adanismo histérico, donde cada día se acaba el mundo, donde cada día hay que decir algo más contundente, sobre todo los que estamos en esta pomada del periodismo y los medios de comunicación, y a veces incluso una ruptura de los problemas principales, muchos de los cuales estaban ya aquí, estaban en su obra. A veces vemos la foto pequeña de la polarización, que ahora entraremos en eso, de los conflictos territoriales, como si eso estuviera desgajado de un legado que no ha existido, y creo que precisamente esa es la principal amenaza que tiene nuestra democracia,
que las nuevas generaciones que suben no sean conscientes de lo que ha costado conquistar todo esto, de que los problemas no han nacido ayer, que tienen una raíz, una continuidad histórica. Y la verdad que si yo, no sé si hay aquí algún profesor de ciencias políticas, más allá de los autores, yo lo recomendaría como manual porque, insisto, yo veo una brecha en la convivencia, una brecha en los valores, como si la democracia nos hubiese caído de un árbol y siempre fuera a estar ahí y no se resiente por las actitudes del presente. Y sobre todo eso es lo que reivindica esta obra. Así que ha sido una lección magistral leerlo y hoy vengo de entrevistadora privilegiada a seguir con el aprendizaje. Y hablando de eso, lo que más me ha gustado a través de los textos de Santos Juliá es cómo él nos acerca a una idea que ahora parece completamente estrambótica, pero es muy coherente en el fondo. La democracia española no se creó mediante un proceso revolucionario de ruptura. Un día hubo un alzamiento militar y se derrocó al dictador o de pronto hubo un estallido social, sino que la génesis de la democracia española es precisamente la reconciliación. Algo que hoy vemos completamente dañado por el proceso de polarización. Y si esto vemos las consecuencias que está teniendo, seguramente en todos los países de Europa daña la convivencia, es evidente, pero en España es todavía más lesivo para la democracia porque nuestro sistema se ha construido sobre esa reconciliación, la renovación de los órganos constitucionales, la arquitectura del Estado. Unos bloquean, otros buscan fórmulas de parte para renovarlos, nos indica que los cimientos de nuestro sistema, nuestro andamiaje, tenían que ver con esa reconciliación. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo estaría leyendo a día de hoy Santos Juliá, para que vosotros profundicéis en su obra, lo que está ocurriendo? Ese proceso cada vez más de no poder llegar a acuerdos entre los principales partidos. De hecho, él es muy crítico con el hecho de que PP y PSOE en un momento dado rompen ahí la relación cuando está el desafío catalán por delante, se produce el 155, pero él critica mucho que ante el bloqueo institucional el PSOE no le dé la tentativa al PP. Luego también es muy crítico con la actitud que tiene la derecha frente a los problemas y su combatividad con las demandas, a veces de los nacionalismos periféricos dentro de la Constitución. Y me gustaría saber eso, ¿cómo él estaría leyendo las coordenadas del presente? No sé. Bueno, sobre esto Santos escribió muchísimo, ¿no? Tiene incluso un libro que se llama Transición, que es el recorrido del concepto de transición que incluía el de reconciliación nacional, ¿no? Desde ya los años 40, incluso antes, ¿no? Y entonces él insistía mucho en que, por supuesto, esto no era nuevo, pero que además los actores de la transición no habían traicionado a nadie, porque llevaban anunciando lo que iban a hacer décadas, ¿no? Por ejemplo, él era muy crítico con que desde la izquierda española de los años 2000, 2010, se criticara al Partido Comunista de la Transición, diciendo que había traicionado sus ideales, había renunciado a la República, en fin, ¿no? Y él decía, pero si llevaban desde el año 56 hablando de la reconciliación nacional, si eso era el programa del Partido Comunista, ¿no? Y aquello tan famoso que dijo Carrillo de que lo importante no es si es monarquía o república, sino si es democracia o dictadura, ¿no? Bueno, entonces desde ese punto de vista él reivindicaba lo que se había hecho en la transición y efectivamente le ponía bastante del revés cualquier muestra de ruptura de los consensos básicos, ¿no? Lo cual no quiere decir que él idealizara, por ejemplo, la Constitución del 78, para nada. Tiene varios artículos que se pueden ver en el libro también sobre la necesidad de reformar la Constitución. Por ejemplo, a él le parecía muy importante tocar el título octavo, la distribución territorial del poder, cuya apertura había dejado que se evolucionara hacia lugares que ponían en riesgo el propio orden constitucional, ¿no? Pero sí que defendía esa obra de la transición, ¿no? Él dice en algún momento, bueno, es una de las pocas cosas que en nuestra historia contemporánea salieron bien, ¿no? Y por lo tanto, pues alguna legitimidad tenemos a la hora de celebrarlo. Lo dice así, ¿no? Esto se empieza a torcer en los años 90, ¿no? De manera muy clara. Entonces no se llamaba tanto polarización, sino crispación, ¿no? Entonces, bueno, que se llamaran de todo, unos a otros, etc. Y eso lo critica bastante. Y después, pues claro, con posterioridad, pues todavía la cosa fue increciendo, ¿no? Por ejemplo, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, pues era
la escena parlamentaria, de la que tenemos aquí alguna testiga ilustre, pues era una cosa bastante insoportable porque no se dejaban hablar, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo vería con desesperación, lo vería con rabia incluso. Hay una cierta curva, ¿no?, en los artículos, en el tono de los artículos, hacia posiciones más pesimistas o posiciones más amargas, podríamos decir, no amargadas, pero sí amargas, ¿no?, en los últimos años, ¿no?, sobre cómo esos problemas que él había detectado en buena medida ya a finales de los 80 y comienzos de los 90 no hacían sino agravarse, ¿no?, con el tiempo. Y pues no sé, ya sabéis que los historiadores no podemos adivinar para nada, ni siquiera lo que va a ocurrir el mañana, ¿no? Pero puestos en esa tesitura de pensar en qué posición se podría situar Santos en la actualidad, yo creo que sería continuando por esa línea, digamos, de cierta tristeza, ¿no?, de cómo se han ido disolviendo los consensos democráticos. Sí. ¿Puedes añadir algo, verdad? Sí. ¿En qué momento empieza la crispación? Yo creo que Santos señala un punto muy concreto, que es el momento en el que el PSOE pierde la primera mayoría absoluta. Es decir, en las elecciones del 93, que es cuando el PSOE empieza a darse cuenta de que esa situación de comodidad que ha tenido entre el 82 y el 93 de mayorías absolutas puede llegar a peligrar, y es cuando empieza a utilizar, hay un momento que es cuando utilizaron en campaña electoral el vídeo del Doberman, que es la idea de que viene la derecha otra vez. Ese argumento, a partir de ahí, luego se fue empezando a reproducir también a la inversa. Yo creo que una de las cosas que más le agobiaba a Santos y más le desesperaba a Santos, ¿no?, de estas miradas del presente hacia la transición, era la incapacidad para comprender qué fue, incluso qué significó la transición para la gente que había sufrido realmente la dictadura. De repente, o sea, pasar de un país cerrado, oscuro, sin expectativas, a una democracia abierta en la que podías volver otra vez a expresarte, en la que podías ir al teatro otra vez a ver a Lorca, en la que podías... Esa incapacidad para comprender eso, expresada en un sector de la izquierda en ese eslogan de régimen del 78, que lo que hacía era establecer una asociación de ideas de continuación. El régimen del 78 es la continuación por régimen del régimen que era como se llamaba la dictadura franquista, ¿no? Yo creo que eso Santos nunca pudo terminar de asumirlo y siempre fue muy crítico con eso. Respecto a cómo hubiera reaccionado frente a la polarización, bueno, es que ya le tocó en los últimos artículos. Santos, por ejemplo, no pudo llegar a entender nunca el no es no de Pedro Sánchez después de las segundas elecciones, después de las elecciones de 2016. De hecho, uno de sus artículos se llama Huelga General de Electores, pensando en que pudiera llegar a haber una tercera convocatoria electoral consecutiva por la incapacidad de los partidos para entenderse. Entonces, bueno, yo creo que eso ya Santos lo tenía, eso ya lo atisbaba, ya lo veía, ¿no? Y claro, eso para Santos además era también el final o la destrucción del mundo construido de alguna manera a partir de la transición, ¿no? Sí, a raíz de la idea que comentaba Miguel, observando la política española, a veces sí que da la impresión que Santos Juliá es de una generación donde tal vez a día de hoy se entendería menos por cómo está montado el tablero político, pero que reivindicaba ese acuerdo entre los dos grandes partidos, esa especie de, frente a las amenazas que pueda tener España, tiene que haber un acercamiento entre ambos, lo que tú decías de cómo a él le sabe mal el no es no, porque aboca tal vez a unas terceras elecciones y es muy crítico con ese elemento. Y eso es algo que sí que a día de hoy, en los discursos, en el Congreso de los Diputados, también la derecha lo verbaliza mucho. Yo he visto a veces la derecha ser muy crítica con esta idea de por qué la izquierda intenta hacer causa o confrontación de temas que en la transición
quedaron cerrados, cuando a veces eso también es un poco perverso, y quería entrar en el tema de la memoria histórica, porque asumir que hay temas que quedaron cerrados, claramente esta presunta neutralidad que a veces se reivindica es la forma de acallar un conflicto latente. Entonces, ¿cómo él estaría viendo ahora mismo ese recuperar la memoria, ya no solo por parte de la izquierda, sino de la izquierda con sus socios aliados independentistas? A día de hoy también tienen mucho predicamento en algunas de las leyes que se llevan a cabo sobre la construcción de lo que ha sido nuestra historia reciente. Bueno, el tema de la memoria, ya lo ha dicho antes Miguel, le preocupaba mucho a Santos y él era muy beligerante con este asunto, porque lo había estudiado a fondo, tenía unas posiciones muy claras. Y a propósito de esas posiciones, tuvo polémicas muy agrias, ¿no? Y se le acusó de todo, ¿no? Nosotros decíamos, medio en broma, medio en serio, que cualquier jovenzuelo que empezara una tesis doctoral sobre la represión franquista tenía que batirse el cobre por escrito, claro, en directo no se atrevería, con Santos, diciendo que si era un obstáculo para la memoria, que si era el enemigo de la memoria, que no sé qué. Bueno, todo eso, ¿no? Eso ya pasó, afortunadamente. Pero a él, la verdad es que le preocupó mucho el asunto. Y yo creo que su posición era, lo ha dicho Miguel también, reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura, sin duda ninguna, y eso lo tiene escrito 1000 veces, por supuesto. No confundir memoria con historia, también lo ha dicho Miguel. Y la idea de que, bueno, ¿por qué no confundir memoria con historia? Porque la memoria es privada, individual, caprichosa, depende de muchos factores personales, y la historia es una disciplina sometida a reglas, todo lo que dices tiene que estar probado, ahí están las notas a pie de página, que quien quiera puede comprobar de dónde has sacado lo que dices, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que son dos ámbitos totalmente distintos. Pero la tercera es que no hay una memoria, que no se puede decir en singular memoria, a no ser que se hable de un individuo. Lo que hay son relatos compartidos sobre el pasado, que no son memoria, porque muchos de los que lo comparten no vivieron el asunto y por lo tanto no se pueden acordar de ello, y si acaso, y de manera general, reconocer que hay múltiples memorias, numerosas memorias, y que en democracia cada uno tiene la suya, y que si incluso aceptamos el uso, digamos, metafórico de memoria y hablamos de ciertas memorias colectivas, de grupo, etcétera, pues también son plurales, ¿no? Y que por lo tanto es absurdo legislar una sola memoria, una memoria oficial, y poner sanciones a quien no concuerde con esa posición, ¿no? Bueno, todo eso además era compatible en su caso con el recuerdo o con la reivindicación de algunas personalidades históricas. O sea, no es que él estuviera en contra de esa reivindicación. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Manuel Azaña, ¿no?, a la que dedicó muchísima investigación. A lo mejor, si me oyera ahora, diría, bueno, yo nunca he reivindicado a Azaña y tal. Pero, en fin, algo sí había, desde luego, de simpatía, de admiración y de defensa de su figura y de rescate, ¿no?, frente a los estereotipos que se habían aplicado contra él, ¿no?, por parte de sus enemigos. No es que estuviera en contra de la reivindicación de algunos periodos o de algunas medidas del pasado o de algunas figuras históricas. Es que se oponía a que hubiera una memoria dictada desde el poder. Eso le parecía totalitario. Pero no solamente eso, sino que además, sobre todo Santos lo que estaba era en contra de cualquier simplificación maniquea, ¿no? Y él fue muy combativo, sobre todo, no ya tanto con la ley de memoria histórica del 7, sino con algunos de los borradores y de los anteproyectos de aquella ley, que algunos contenían verdaderos disparates. ¿Por qué? Porque lo que planteaba era, la historia es compleja y la historia de la guerra civil es complejísima, y muchos borradores lo que planteaban eran historias maniqueas de buenos y malos, de héroes y villanos, y las cosas no son tan así. Pero sobre todo él estaba en contra, por ejemplo, de cuestiones básicas discriminatorias respecto al modo de entender a las víctimas de la guerra. Hay uno de los artículos, por ejemplo, él dice que no se puede hablar de asesinados para las víctimas del franquismo durante la guerra y durante la dictadura y de fallecidos
para las víctimas de la retaguardia republicana, ¿no? No, vamos a ver, estos son todos asesinados en distintos momentos, en distintos contextos y en distintos, pero todos son víctimas de la guerra. Entonces, él, frente a esa simplificación a veces un tanto romántica, ¿no? de héroes guerrilleros que luchaban por la libertad. Yo a veces pensaba, ¿no? Leyendo algunos de los textos que sirvieron como borrador para la Ley de Memoria Histórica, que venían a decir que, bueno, pues que todos los combatientes del bando republicano eran demócratas. Bueno, probablemente si alguien hubiera llamado demócrata a Durruti le hubiera pegado un tiro, probablemente, o sea, porque, vamos a ver, Durruti no era demócrata, ni quería serlo, ni lo pretendía, ¿no? No tenía ningún sentido, ¿no? Santos está en contra de ese tipo de simplificaciones. ¿Y su echar al olvido? Bueno, porque, claro, porque en ese debate sobre memoria y olvido había quien identificaba o tendía a identificar olvido con amnesia, pero en ningún momento se trató de amnesia. Fue el acto deliberado de echar hacia atrás, de echar al saco, de guardar en el saco del olvido, pero no de olvidar, sino el acto deliberado de quitar de la agenda para echarlo fuera, ¿no? Y ese era el concepto de echar al olvido que sostenía Santos. Además, le ponía muy nerviosa esta idea también del pacto del olvido. Sí, es decir, que durante la transición no se hablara de la guerra civil y de la dictadura, según ilustres hispanistas, por ejemplo, ¿no? Porque había habido una especie de amnesia pactada y tal. Y es lo que decía, pero bueno, si no parábamos de hablar de la guerra y de la dictadura, además, incluso se vio la colección entera de Interview, por ejemplo, me acuerdo, donde venía todas las fosas que se habían sacado y todos los actos de reparación de memoria que se habían hecho durante aquellos años y tal, ¿no? Entonces él negaba la mayor, o sea, no es verdad que no se haya escrito sobre la guerra, no es verdad que no se sepa, no es verdad que no se hayan hecho montones de coloquios, congresos, por ejemplo, el 50 aniversario del comienzo de la guerra, bueno, el 50 aniversario de la guerra, en los años 86-89, ¿no? Dice, pero es que ¿cómo hay gente que después de haberse recorrido a España dando conferencias y cobrándolas, dice que hay un pacto del olvido y que él es el primero que va a publicar sobre esto porque nadie se atreve, ¿no? Estas cosas le ponían del revés, ¿no? Sí. Bueno, entonces es esta idea de que no hubo pacto del olvido, pero sí echar al olvido en el sentido de no utilizarlo, digamos, en la batalla política cotidiana. De hecho, hay una idea muy sugerente, también vinculada con el presente, y esto que estamos hablando, y también lo introducía antes Miguel, también me he dado cuenta que le pone un poco nervioso este adanismo de los nuevos partidos. Y hay un fragmento que es especialmente sugerente, por un lado porque él es muy crítico con lo que supusieron los nuevos partidos, para empezar, en el tema de la memoria. Esta idea que han criticado las nuevas generaciones, hemos asistido a ello en el Congreso, diciéndole a los hacedores de la transición, sobre todo a la izquierda, ustedes fueron muy cobardes, aceptaron algo que claramente no era todo lo que ustedes tendrían que haber aceptado. Hemos visto, Podemos hizo mucha bandera de eso en el principio, como olvidando que en aquel momento la negociación no era entre iguales, era entre gente que quería construir la democracia y gente que venía de la dictadura. Eso yo he visto que a él, como decís vosotros, le pone nervioso. Y sobre todo, algo que a mí me ha dejado fascinada, porque empecé a leer el artículo y no me fijé en la fecha del artículo, pero él, sobre los nuevos partidos, dice algo así como: no hay en realidad mucho más que descubrir, no hay nuevas transiciones que emprender, ni nuevas democracias participativas o comunitarias que inventar, es decir, el 15M, siempre bajo la férula de un líder carismático conduciendo al pueblo o a la gente a su salvación. Nos podemos imaginar a quién alude. Y luego dice algo que es increíble. ¿Cuál es la solución? Si no es una nueva transición, no son nuevos líderes, dice: lo que exige hoy una profunda reforma de nuestra deteriorada democracia es sobre la base ya secular que teorizaron nuestros ancestros: el imperio de la ley, la neutralidad e independencia de la administración pública y la rendición de cuentas de la clase política. Este artículo lo publicó el 20 de diciembre de 2015, esto sería pregunta de Trivial, que es el día que implosionó el bipartidismo en España. Es decir, el día que todos pensábamos que se reinventaba la democracia en este país, que había nuevos partidos que venían a hacerlo bien y mejor, suplantando a los que no lo habían hecho bien, pues hemos necesitado 10 años para saber lo que él ya sabía ese mismo día,
que es que no iba de nuevos partidos, es que el bipartidismo no se iba a corregir con nuevos partidos, al contrario, a día de hoy tenemos un bibloquismo que todavía es más fuerte y resistente en los vicios que ha tenido siempre la política. Y claro, es increíble ver cómo lo que él señala es los problemas siempre van a ser los mismos. Lo decíamos antes, respeto a la ley, la corrupción, rendir cuentas, no hacía falta otra democracia que inventar. Y querían también un poco que profundicéis sobre eso, cómo a él le pilla, a una persona nacida en el año 40, todo este fenómeno, ya vimos que tuvo muy buen ojo. Pero de todas maneras, fíjate que hay un mantra que se repetía además continuamente y que repetía Podemos y que yo voy a decir también Ciudadanos, ¿no? La ley electoral beneficia al bipartidismo, ¿no? Con la ley electoral es imposible acabar con el bipartidismo. Sin cambiar la ley electoral, de repente en las elecciones del 16 el PSOE pasa a tener 85 diputados, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que los nuevos partidos venían a decir tuvieron que ir tragándoselas con... En fin, claro, el cataclismo es tal que es que ya nos hemos perdido y ya nos hemos olvidado de que, por ejemplo, uno de los nuevos partidos, que era Ciudadanos, venía a sustituir a otro nuevo partido que era UPyD, del que ya nadie se acuerda, ¿no? que lo borró del mapa. Santos fue muy escéptico siempre frente a los nuevos partidos. Es verdad que la agresividad dialéctica de discurso de Podemos le ponía muy nervioso, pero su último artículo de 2019 es brutal también respecto a Podemos. Podemos prometía asaltar los cielos, prometía el programa máximo y al final pues se ha quedado con el programa mínimo, como cualquier partido que quiera gobernar de verdad, porque el mundo desde la oposición se ve de una manera y luego cuando gobiernas pues no tienes más remedio que aceptar las constricciones. Sí, eso es algo que él dijo desde el comienzo, ¿no? De que estos han montado unos discursos muy impactantes y muy eficaces de regeneración del sistema, subidos a la ola en el caso de Podemos del 15M y de no nos representan, con este invento de la gente frente a la casta, ¿no? Que Santos prestó bastante atención porque era un aparato, una herramienta discursiva que le recordaba a la de los viejos populismos, pero todo esto son fuegos artificiales, porque se tienen que hacer cargo del Estado y de cuáles son las reformas necesarias y de cómo hay que gobernar en caso de que lo consigan, ¿no? Y efectivamente al final se vieron cumplidas sus predicciones. No sé si él lo vio con mayor o menor satisfacción, pero desde luego digamos que el tiempo le dio la razón, ¿no? Y también un poco vinculándolo con el presente, él también tiene muchos artículos en el texto, seguramente porque ha gobernado muchos más años el Partido Socialista, donde él señala mucho las discrepancias dentro del partido, la línea de Felipe González. Y a mí me gustaría saber cómo él habría interpretado la figura de Pedro Sánchez dentro de la historia, el que conocía profundamente la historia del Partido Socialista, en perspectiva. Es decir, porque al final una crítica que siempre le hace la derecha, incluso el PSOE old school, por así decirlo, el PSOE caoba, el PSOE clásico, es que a lo mejor ha roto con esta idea que comentábamos antes, de que pudiendo elegir una especie de gran coalición infinita, que es a veces lo que vienen a sugerir algunos dirigentes del PSOE clásico, ha elegido otros socios que son tildados por los enemigos de España, ¿no? Podemos, independentistas, etcétera. Entonces, ¿cómo él hubiese interpretado la figura de Pedro Sánchez? Que al final, en cierto modo, le ha salido bien, esa especie de neodarwinismo, ha mutado el partido y ha absorbido el electorado de esa izquierda que se le estaba yendo, o cuanto menos con las políticas de medidas de gracia, amnistías, indultos, el independentismo se ha desplomado en las urnas. Sí, bueno, sobre el PSOE Santos escribió muchísimo, escribió una historia del Partido Socialista que prometió prolongar, pero nunca amplió, y era muy consciente de algunos de los problemas que tuvo este partido, ¿no? Problemas de liderazgo, ¿no? Clarísimo, de líderes que no se iban cuando se tenían que ir, por ejemplo, y problemas de faccionalismo, ¿no? De divisiones internas, etcétera. Y él siempre recomendaba democracia interna, democracia y que la gente pudiera votar y pudiera...
Por eso le gustó tanto la llegada de Zapatero en su día, ¿no?, a la Secretaría General en 2000, porque le pareció que era algo nuevo, refrescante, que reforzaba la identidad de los militantes, ¿no?, frente a cosas que o bien no tenían ningún futuro a su juicio o bien sonaban como el pasado, ¿no? Y bueno, y tiene artículos en los que analiza con detalle la crisis que antes mencionaba Miguel, ¿no?, de la cual salió, bueno, primero sale Pedro Sánchez como secretario general y luego acaba yéndose por el no es no, y revive y todavía pues observa cómo llega al poder, ¿no? Yo creo que, puestos en esta tesitura otra vez, él subrayaría cómo Pedro Sánchez se ha hecho con el partido, ¿no? O sea, cómo ha acabado con las posibles disidencias, o por lo menos ha acabado callando a los disidentes, y ahora pues tiene casi todo el poder dentro del partido. La cuestión sería si el liderazgo de Sánchez va a caer en los mismos errores que cometieron otros líderes que con anterioridad dominaron la organización. Sí, la verdad es que el libro en buena medida es una historia del PSOE en democracia, ¿no? Y Santos es muy crítico casi desde el primer momento. El primer artículo que escribe, coincide con uno de los primeros artículos que publica en El País, y es el que inaugura el libro del año 1982, es un artículo en el que dice: es una época de grandes esperanzas, ahora que empieza a gobernar, ya se consolida la democracia y gobierna por fin la izquierda otra vez, pero también es posible que sea una etapa de grandes desencantos. Santos era un escéptico vocacional, ¿no? Entonces, siempre, tú lo decías al principio, ¿no? Hubo un historiador, y es que creo, de verdad, y lo digo sinceramente, es que ni recuerdo el nombre, alguien que escribió que Santos había sido el vocero del PSOE, del partido. Yo creo que no hay nadie más crítico con el PSOE que Santos, quizá incluso porque percibe que es el partido que debería estar en el que se sitúa en su espectro ideológico, y al que precisamente por eso le perdona menos, sobre todo en la etapa de corrupción de Felipe González, de los últimos gobiernos de Felipe González. Es durísimo, pero también en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo recuerdo, bueno, está ahí sentada entre el público Mercedes Cabrera, esto a lo mejor es un poco indiscreto, pero bueno, yo estuve con ella en el Ministerio de Educación, en el gabinete, y recuerdo que compañeros de gobierno y del PSOE venían, pues sabían que teníamos una cierta cercanía con Santos, ¿no? Venían cada cierto tiempo a decirnos: jope, vuestro Santos, lo que ha escrito hoy. Porque era percibido como una agresión y una crítica continua. Pero yo creo que era una crítica que venía también de esa sensación de que ellos eran quien tenían que estar defendiendo su espectro, su espacio político, el espacio político con el que él se identificaba, ¿no? Vinculado con esto, también yo soy catalana, entonces me he fijado especialmente en su posición, como él lee la evolución del nacionalismo hasta culminar en el independentismo, y como decíais, es muy crítico, lo considera un golpe de Estado, ¿no? Él considera que fue una rebelión, y ahí tiene algún careo con Sánchez Cuenca, sí, intelectual entre tribunas de analistas. Sobre este tema, Sánchez Cuenca tiene otra posición, como ustedes ya saben. Y viendo esto, hay un fragmento que es especialmente interesante, que es cómo él habla sobre la construcción de lo que finalmente desembocó en el año 17, y es esta idea de lo que era una región de España, motivado por las políticas de Jordi Pujol, de situarlo en un diálogo bilateral frente a PP y PSOE, es lo que en cierto modo le dio esa entidad a una parte de nuestro país para sentirse que podía desgajarse, como si no fuera también parte de ello, sino que fuera un interlocutor. Y ahí he visto como dos tendencias que creo que están muy vigentes en la actualidad. Una es la de Soletura, esta idea federal que probablemente esté recuperando Salvador Illa, de reconciliación, de intentar remar junto al gobierno, no frente al gobierno, y un poco la de Jordi Pujol, esto que está recuperando Junts ahora. Nosotros interlocutamos con PP y PSOE indistintamente, de momento solo con el PSOE, a lo mejor pronto llega a interlocutar con el PP y hacer pactos, pero
¿qué aprendizajes en este proceso de reseteo que se está produciendo en Cataluña podemos encontrar en su obra para lo que nos queda para construir en adelante? Bueno, Santos estaba, como antes hemos dicho, bastante preocupado por la cuestión territorial y por el encaje de los nacionalismos en el conjunto del Estado. Y él defendía, por ejemplo, que si uno observaba lo que había pasado en cuanto a la distribución territorial del poder a lo largo del siglo XX, podía identificar a Cataluña, o al catalanismo, mejor dicho, como la locomotora de la descentralización. Es decir, cómo empezaban los catalanistas, y luego seguían los nacionalistas vascos, luego los demás, y al final lo que obtenía Cataluña se acababa generalizando para todos, ¿no? Y eso, que llegó hasta la República, bueno, llegó hasta la guerra porque no hubo tiempo para más, pero ya la República estableció un sistema para que las regiones pudieran ser autónomas. Él decía que habrían sido al final todas si hubiera continuado la República viva. Se retomó en la transición, y es ese título octavo que antes citábamos y que está abierto y que no establece cuántas comunidades autónomas hay, sino que hay un dispositivo para que se puedan crear las que sea y tal, y para que se vayan incluso transfiriendo más y más competencias. Bueno, y entonces esta cuestión de cuáles eran las nacionalidades, ¿no? Porque claro, no es que se pase de región a reivindicaciones independentistas, es que en medio hay este estatus de la nacionalidad dentro de la Constitución española, que es perfectamente constitucional, ¿no? Y entonces, lo que decía Santos es que los catalanistas habían jugado dentro del orden constitucional a ir ganando, digamos, más y más poder, construyendo a la vez su nación, ¿no? Con el nation building famoso, ¿no? Pero que había en los últimos años, en la época de Artur Mas, como dirigente de Convergencia, un giro, después de la era de Pujol, que era echarse al monte, por decirlo de manera muy gráfica, ¿no? Es decir, bueno, llegados a este punto, como había ocurrido en otros momentos de crisis del Estado español, vamos a intentar lo que antes parecía imposible. Y entonces, en mitad de esa crisis económica terrible, pues, y de esas protestas que hubo también en Barcelona, no solo en Madrid, el 15M, etcétera, vamos a tirar para adelante y vamos a lanzarnos a la piscina, ¿no? Y esto marcaba una nueva era. O sea, el procés no es algo que empiece con Pujol, por supuesto, es algo que empieza mucho más tarde y que es, en cierto modo, un cambio de rumbo del catalanismo conservador, ¿no? Que había jugado la Carta Constitucional con anterioridad, siempre desde un punto de vista nacionalista, ¿no? Y eso es lo que había llevado al desastre. O sea, a juicio de Santos, eso fue irresponsable, dividió a la sociedad catalana, estaba destinado a crear un conflicto terrible, y al final su principal efecto fue el surgimiento de la extrema derecha española. Sí. Pero fíjate que es cierto que es un giro, que es una ruptura que viene propiciada además por un acontecimiento, por un hecho político determinado, que es el hecho de que Convergencia pierde el poder y entonces tiene que reinventarse y se reivindica, se reinventa en la escapada hacia adelante, ¿no? Pero Santos sí señala una cosa, y yo creo que es una de las aspectos más interesantes del libro, que se puede leer como una historia de la democracia española desde el 82 hasta nuestros días, y es que ese salto cualitativo es posible porque desde el 82 se ha estado construyendo la nación, lo que decía Javier, nation building, pero también se han estado construyendo unas élites nacionalistas que en cualquier momento están preparadas para dar ese salto adelante. Es decir, no solamente es una cuestión de una coyuntura en la que Convergencia tiene que reinventarse porque ha perdido el poder en Cataluña. Es que además ya se dan los elementos para que ese salto hacia la independencia ocurra. Y lo interesante del libro, en este aspecto, pero podríamos decir en otros, por ejemplo en la corrupción, ¿no? Es que lo que Santos viene a decir, lo que vemos que Santos va diciendo día a día, y ya ha leído
en la perspectiva global, ¿no?, del libro, de esos 40 años, de esas 4 décadas, es que la democracia nace con problemas graves, que están en el origen. Y uno es este. Uno es esa idea de descentralización competitiva, que yo lo llamaría de una manera, ¿no?, por sintetizar, ¿no? Descentralización empuja, ¿no?, de ver quién consigue más, con ese elemento de desigualdad permanente de café para todos o no café para todos, ¿no? Florecían las naciones, ¿no? Claro. Parece que dicen en algún momento que las naciones florecen. Exactamente, florecen las naciones, claro, eso lo dice después del debate del Estatuto, porque aquellos artículos del Estatuto que el Constitucional rechaza, etcétera y tal, luego empiezan a repetirse en otros estatutos de autonomía sin que eso genere ningún tipo de problema. Las naciones, efectivamente, florecen, pero florecen en un contexto propiciado ya desde el origen de la democracia. Con la corrupción, de alguna manera, va a pasar lo mismo. No hay contrapesos y no hay controles, eso que tú planteabas, Estefanía, ¿no? Pero no los hay casi desde el primer momento. Entonces, es muy interesante el libro porque algunos de los problemas actuales de la democracia los podemos rastrear desde los orígenes de la democracia. De hecho, hay una idea que me parece bella, por eso que decíamos antes de esta brecha generacional, que dice el Estado español se ha construido así, de forma moderna, en la democracia, por la participación también de los catalanes. Sí, claro. Y a día de hoy la lectura es otra, los catalanes era como un ente desgajado, o al menos es el discurso del independentismo, del nacionalismo, y no un hacedor principal de cómo hoy está configurado el Estado. Vinculándolo con la cuestión de la xenofobia y el nation building, me parece que tenemos aquí a José Álvarez Junco, muy leído en las facultades de ciencias políticas, todos hemos aprendido su teoría sobre el débil desarrollo del nacionalismo español. Vox, él lo menciona muy escasamente en el libro, también entiendo porque él tristemente fallece en el año 19 y Vox en el panorama había irrumpido hacía poco, pero él ya menciona las elecciones andaluzas del año 18 y él también tiene esta idea, yo no sé cómo lo estaría viviendo, esta especie de resurgir, no sé si podríamos decir incluso nacionalista, cuando él comparte, lo creo yo, lo que son la mayoría de tesis del débil desarrollo del nacionalismo en España. Él tiene mucho, creo que lo dice en un fragmento concreto, algo así como que España, es una anécdota bonita, que España es el único país, el único Estado que tiene una fiesta nacional no por un hecho ocurrido internamente, sino por un hecho que ha ocurrido fuera de aquí, y con eso ya te lo ha dicho todo, ¿no? Del débil desarrollo del nacionalismo, el llamado Día de la Hispanidad. Entonces, realmente Vox sería algo que refutara un poco sus concepciones sobre, porque él se habla mucho de la xenofobia en un nacionalismo excluyente, pero o Vox sería algo que realmente sí tiene una continuidad con lo que él presenta sobre el nacionalismo español. Bueno, él sí que detectó el auge del nacionalismo español en la época de Aznar, ¿no? Ese artículo que tú dices, ¿no? De que realzar el 12 de octubre como fiesta nacional, pero también lo de la bandera que ha dicho antes Miguel, ¿no? La bandera de Colón, ¿no? Gigantesca, que pone Aznar, etcétera. El debate, por ejemplo, sobre los contenidos de la enseñanza de la historia en la secundaria, ¿no? En los institutos, que también hay en la época de Aznar, porque hay que dar más historia de España, etcétera, ¿no? Él es muy crítico con la Real Academia de la Historia, ¿no? Que no me oiga nadie aquí, pero dice que está dedicada al nacional, que tiene una postura nacional cortesana, ¿no? Dice en algún momento. Sí. Bueno, el diccionario biográfico y todo aquello que hubo. O sea que sí hay elementos de surgimiento de un nacionalismo español fuerte ya en la época de Aznar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con el Procés esto deriva en algo que en parte es continuidad y en parte ruptura con lo anterior, y es la aparición de un partido fuerte, que ahora es el tercero en el Parlamento, nada menos, en el Congreso de los Diputados, que es Vox, ¿no? Entonces, eso marca una diferencia, pero en todo caso lo había desde antes, es un proceso más largo. Sí. Él lo va a decir, ¿no? que Vox es una de las herencias del Procés. Fíjate que con el tema de la debilidad del nacionalismo español, yo no sé hasta qué punto los historiadores no contribuimos también a
a ver, entiéndase en qué sentido lo digo, ¿no? A propiciar el salto independentista, porque, claro, construimos esa idea de que el nacionalismo español era débil, y en un contexto de debilidad del gobierno por la crisis, de hartazón de la ciudadanía por la propia crisis y las consecuencias de la crisis económica y la crisis política que sucede. De repente los nacionalistas catalanes dicen, vamos a ver, si el gobierno es débil, la gente se va a movilizar, el Estado español es débil y el nacionalismo español no existe porque es débil y no va a haber reacción, es el momento de dar el asalto. Pero el Estado estaba ahí. Claro, el Estado estaba ahí, es lo que dice Santos, efectivamente. Claro, que al final es el Estado el que reacciona contra el proceso, contra la declaración de independencia. Son los jueces y es la administración, ¿no? Es una reacción del Estado contra una insurrección de un organismo del Estado contra el Estado. Esto parece... Sí, que la nación podía ser débil, pero el Estado era más fuerte de lo que parecía. Sí, sí. Y luego, efectivamente, después de eso lo que se vio es que el nacionalismo español no era tan débil. Bueno, también el nacionalismo español es una cosa que va a cambiar. Claro, por supuesto. Y que hoy se fortalece y mañana se debilita. Como todo. Hay un par de elementos que me gustaría tocar y luego ya pasan a ustedes a hacer las preguntas que consideren. Uno es sobre si llegó a imaginarse, conociendo, como era buen conocedor de la figura de Aznar, como comentabais antes, que podría llegar a tener una heredera llamada Isabel Díaz Ayuso, ahí lo dejo. Y luego también me gustaría que habláramos sobre Bildu, que obviamente él no asistió a la normalización de Bildu en la política española, pero debo decir que en esto que he intentado insistir mucho sobre la brecha generacional o de memoria respecto a las nuevas generaciones sobre el pasado, que los episodios donde él habla del terrorismo, sobre todo de la sociedad vasca, eso también lo he visto mucho en él trasciende a no solo los partidos, pone mucho el foco en las sociedades, como lo que realmente mueve a los partidos. Para mí ese es el episodio, o tal vez una de las brechas mayores de memoria que tenemos para las nuevas generaciones, porque sí. Yo que he leído sobre ello, incluso he descubierto todavía más cosas, seguramente ese evento, pero nada, la cuestión de Ayuso y cómo él estaría interpretando la normalización de la izquierda abertzale en la política actual. Eso ya me supera, o sea, lo de Ayuso yo qué sé, ¿no? No, tengo ni idea. Pero yo sí creo que desde luego, vamos, de Ayuso, en fin. Bueno, sí que escribió sobre Esperanza Aguirre, claro, bastante claro. No sé, y Santos en cuanto Ayuso es heredera de esto. Sí, yo creo que Santos sobre todo también pensaba mucho en la tarea intelectual de los líderes políticos y en fin, no quiero ni pensar lo que podía haber llegado a decir de Isabel Díaz Ayuso, vamos, en fin, es que quiero ni pensarlo. Desde luego cualquier tipo de exabrupto me lo puedo imaginar. Y sobre... Sí que Santos hace una reflexión sobre el nacionalismo, a propósito de lo que hablábamos antes, que tiene que ver con Bildu y con el terrorismo previo, y es que en algún momento escribe que a su generación, o por lo menos a la gente más cercana a él, no le interesaban las naciones. Le parecía que esto de la nación ya con la explotación exhaustiva que había hecho el franquismo se había terminado, ¿no? Le interesaban los derechos, le interesaban las libertades, le interesaba la democracia. Y dice, no me interesan las banderas, ¿no? Como decía antes Miguel, sino que me interesa resolver el problema que supone que la mitad de los vascos no se puedan expresar con libertad. Eso es. ¿No? Esta es la idea. Entonces, claro, bueno, pues Bildu es heredero de todo eso, claro. Pero también yo creo que habría que diferenciar dos cosas en lo que has planteado. Una es la cuestión de la memoria, es de cómo se está enfocando el tema del terrorismo. Y efectivamente, o sea, creo que deberíamos de tener mucho más presente el reconocimiento a las víctimas, ¿no? Y yo creo que eso Santos lo hubiera tenido también claro. Pero, por otra parte, precisamente, claro, esto de apostar sobre qué hubiera dicho y qué hubiera apostado es complicado, ¿no? Pero si Santos precisamente defendía el consenso y la integración y el diálogo, si el grupo político que defendía el terrorismo ya no defiende el terrorismo y actúa pacíficamente en las instituciones, ¿por qué no? No lo sé. A lo mejor habría exigido un reconocimiento explícito, ¿no? A las víctimas, habría exigido una
una reflexión en voz alta y una condena de la violencia, Sí. ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, de hecho, uno de sus textos más conmovedores, ya con esto me callo, es el que titula Si esto es un hombre, en alusión al libro de Primo Levi y Ortega Lara. Sí. Es brutal ese artículo. Bueno, pues si el público quiere hacer alguna pregunta a los autores. Pepe. Por ahí. No sé si hay un micrófono. Hay un micro por ahí. A lo mejor no necesito micrófono. El profesor Álvarez Junco no necesita micrófono. Están todos nosotros. Creo que habéis analizado muy bien a Santos, pero que quizás se podía resumir la cosa en una idea que yo no sé si vosotros habéis subrayado o si el propio Santos dijo alguna vez de una manera textual, pero para él era crucial. El proceso de modernización, el proceso de democratización exitoso de un país depende de que el Estado funcione. Eso es clave. Entonces, lo que Santos se dedica a analizar en toda su obra es si el Estado español funciona en el periodo histórico que él está estudiando. Y si no funciona, ¿por qué no funciona? Ese es el problema crucial. Y lo que él siempre valora positivamente, al revés que algunos ingenuos, como un servidor, que consideraron muy interesantes a los anarquistas, pues lo que él valora muchísimo es que el Estado se refuerce. Y los que tienden a destruir o debilitar el Estado están haciéndole un flaco favor al país. Esa es una de las cosas... Una idea crucial esa. Perdón. Esa es una de las cosas que él le reconoce al PSOE en su primera etapa de gobierno, a pesar del desencanto, a pesar de la corrupción, a pesar del liderazgo carismático de Felipe González, etcétera, 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 etcétera. El PSOE es quien acaba construyendo el estado del bienestar en España. Y luego decía otra cosa, y es que el desarrollo de la economía de mercado, en términos históricos, había ido estrechamente vinculado al crecimiento del Estado. O sea, que no es que fuera Estado contra mercado, como escribió aquel, ¿no? Sino que las dos cosas iban a la par. Y por lo tanto, un Estado fuerte y sobre todo eficaz, ¿no? Porque él era muy weberiano, ¿no? En esto, ¿no? De que el Estado se debe racionalizar. Por eso también le ponían muy nervioso los clientelismos y estas cosas de apropiación del Estado por parte de los particulares. Pues, y eso no había ocurrido del todo en España, ¿no? Eso lo dice muchas veces. O sea, esa racionalización del Estado, ese Estado... Él elogiaba a los funcionarios, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay un artículo precioso que se llama Elogio de funcionarios, ¿no? En el que él dice que cuando los funcionarios cumplen con su deber, el Estado se ve reforzado y también legitimado ante la opinión pública, ¿no? Porque cumple con sus funciones adecuadamente. Y eso efectivamente, bueno, lo ha dicho mejor el profesor Álvarez Junco que cualquiera de nosotros, es la clave de todo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que me van a escuchar. Voy a tratar de hacer dos enmiendas a lo que ustedes han planteado, refiriéndose al profesor Santos Julián. Una tiene que ver con lo de los jóvenes y de que se ha estado hablando de la dictadura, de la guerra civil. La semana pasada tengo una hija, 17 años, que estudia en el liceo italiano. Su profesor de historia, claro, mi hija me dice, papi, ¿cómo puede ser que el profesor de historia italiano, por supuesto, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, no hay ninguna duda, regímenes dictatoriales? Pero cuando habla de la dictadura franquista, ¿saben cómo les interpela y cómo explica a las alumnas y a los alumnos? El régimen de Franco
era un régimen autoritario, no era un régimen totalitario. Señores, hace una semana hay un problema. Sí. ¿Cómo es posible que un historiador italiano desconozca tan flagrantemente, y no es de derechas el profesor? Fíjense lo que les digo. ¿Cómo es posible que califique a la dictadura española como un régimen autoritario? Es que aquí pasa algo. Digo, tiene que ver un poco con lo que decíais. Y luego, en la memoria, tenemos un problema. Hasta en Camboya sentaron a los Jemeres Rojos en el banquillo. Aquí, señoras y señores, después de tantísimas décadas de democracia, como ustedes saben, cada vez que una víctima, sobre todo de la última etapa de la dictadura, que están vivos, trata de llevar ante cualquier juez denuncias de torturas y tal, todo prescrito. Es decir, la ley de punto final de la amnistía, claro, es increíble. Entonces, esto yo no sé cómo lo vería actualmente Santos Juliá, porque han pasado tantísimos años y aquí no se sienta nadie en el banquillo. ¿Cómo es posible? Y no se repara a las víctimas de la transición y de la última época de la dictadura, porque en la transición, como sabemos todos, en las manifestaciones hasta entrado incluso los años 80, antes de que el gobierno de Felipe González estuviera echar a andar, se disparaba con fuego real. Sí, sí. Esto es un problema, hay que resolverlo. Estamos en 2025 y aquí, sí, ustedes han criticado la ley de memoria democrática actual, sí, pero ni siquiera eso, Federico García a la cabeza de todos esos desaparecidos. No sé cómo lo ven. Bueno, yo más que defender una cosa u otra, he tratado de explicar lo que Santos dice y por qué lo dice. Claro. Pero Vamos a tener que ir. sí, bueno, no, muy brevemente. Lo que él decía era que la ley de amnistía no fue algo impuesto por la derecha para hacer la transición, sino que fue una exigencia de la izquierda. Y eso se puede demostrar documentalmente. Cuando se empieza a ir Es así. la gente. Entonces, que no es parte de ese pacto del olvido ni nada de esto, ¿no? Y sí que hacía una diferencia entre esta ley y sus consecuencias en su día con el reconocimiento debido a las víctimas de la violencia y de la violencia del Estado. Yo creo que ahí él era clarísimo, ¿no? Y desde luego, pues si esa violencia venía de gobiernos posteriores a Franco también, ¿no? Creo que en eso no hay ninguna duda. No, por ejemplo, Santos es absolutamente inmisericorde y salvaje con la denuncia de la guerra sucia, por ejemplo, en los años 80, pero con una dureza que a más de uno le va a sorprender cuando vea algunos de los artículos. Es que también son procesos de transición distintos en distintas coyunturas. Quiero decir que tendremos siempre a comparar el modelo de transición española con los modelos argentinos o chileno, por ejemplo, pero es que son posteriores, también el aprendizaje es otro. O sea, y Santos en ese sentido, desde luego, respecto a las víctimas lo tenía clarísimo. Era deber del Estado recuperar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura y darles un entierro digno, sin ningún género de duda, sin absolutamente ningún género de duda. Otra cosa es que él pensara que ese reproche que se hacía a la transición no era de la transición, era precisamente la de democracia. Y esa es una de las cosas que tienen que ver con lo que decía antes, ¿no? Sí, en ese momento, quizás en ese momento, a partir del 82, sí podría hablarse de olvido, más que en la etapa de la transición, quizás en ese momento, sobre todo de las víctimas, ¿no? Es un mirar hacia adelante, dejando atrás el pasado,
con consecuencias a veces incluso un poco tremendas, como el hecho de que permanecieran tantos cadáveres se identificaron las cunetas. Estefanía, ¿a ti te gustaría plantear alguna otra cuestión? Bueno, no sé si el público está cansado. Sé que ya les hemos dado aquí una buena clase. Te tienes que ir, ¿no? Una Sí, buena, sí. Yo puedo alargar hasta menos cuarto. Alguna, no sé, la Por ahí clase hay un magistral. joven que quiere decir algo. Bueno, ya no tanto, pero... habéis hablado mucho y me ha gustado mucho sobre cómo defendía la democracia, los valores sobre todo de las libertades individuales, pero quizá por mi generación también me ha faltado un poco qué visión tendría de la situación actual, sobre todo a nivel europeo e internacional, que estamos viendo ahora como Trump, por ejemplo, pues muchos de los derechos están cada vez peores. Quizás una pregunta un poco injusta en ese sentido, de que al final es ciencia ficción de qué es lo que él diría, pero sí quería tener un poco de curiosidad por saber qué visión tendría Santos Juliá sobre la situación actual. Mira, hay un giro en el libro, lo decía Javier al principio, hay un giro incluso emocional de Santos a partir de la crisis de 2008. Santos es muy crítico con la clase política y con cómo la clase política se ha replegado sobre sí misma y se ha desentendido de los problemas reales. Y siente una solidaridad muy estrecha con los afectados por la crisis, entre ellos los jóvenes que están teniendo que irse del país. En ese sentido, Santos toma partido. Toma partido hasta el punto de que en un momento determinado va a dejar el periódico por una cuestión ética. Lo explicamos en el libro, pero bueno, en un momento en el que No el periódico... cuentes todo, que tienes que comprarlo. Vale. Quiero decir, él siente en un momento en el que la actitud del periódico no se corresponde con lo que se está escribiendo en el periódico, él siente que tiene que irse porque no puede permitir estar implicado en una situación de contexto absolutamente hipócrita. Bueno, Yo ese es contestaría a el... esto que ha planteado él de una manera muy sencilla. Santos era completamente contrario al nacionalismo y sobre todo al nacionalismo étnico y completamente contrario al populismo. De manera que respecto a lo que estamos viendo en la actualidad creo que no cabría demasiadas dudas. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ahí. Quería haceros a vosotros que tenéis mucho más reciente la lectura de los artículos. Quería haceros una pregunta. Si recordáis si a Santos le dio tiempo, porque en realidad tiempo sí hubo, porque esto es la época de Zapatero prácticamente, pero si le dio tiempo a comentar en profundidad el concepto o la utilización del concepto de gobierno ilegítimo y de la que tanto ha justificado determinadas actitudes y ha legitimado determinadas actitudes. Esto en relación con lo que decía Pepe, de la importancia del Estado, que el Estado funcione y de alguna manera es una destrucción del Estado, la ilegitimidad continuada de una parte del Estado, que es el Ejecutivo. Yo no sé si, no recuerdo si Santos le dio tiempo a comentar. Sí, sobre todo a partir de la reacción de la derecha a la victoria de Zapatero después del atentado del 11M, ¿no?, de 2004. O sea, eso es clave, ¿no? Cuando el Partido Popular, junto con algunos medios de comunicación y con determinadas terminales mediáticas, agita la idea de que es un gobierno ilegítimo, ¿no? De que esas elecciones no se tenían que haber celebrado, o, en fin, todo aquello, ¿no? Entonces, a propósito de eso, claro está, porque eso rompe, antes decíamos, Claro. los consensos, los entendimientos básicos entre los principales partidos, ¿no? Y, por supuesto, fue muy crítico con todo aquello. Es que la base de la polarización básicamente es esa, es negarle al otro legitimidad para gobernar. Esa es la base de la polarización política. Y a raíz de eso, ¿cuál es la crítica más dura, más acerada que le hace a la derecha? ¿Tiene que ver con eso o se centra más, como decías antes, en el gobierno de Aznar? Bueno, hay una crítica a las maneras autoritarias, Sí. ¿no?, de Aznar,
y hay también unos juicios muy duros sobre el famoso trío de las Azores, ¿no? Sí. Y hay una cosa que dice de esa mano en el hombro del presidente español por parte de George Bush, ¿no? Esa mano, ¿no? Que le pone así, ¿no? Como diciendo, aquí te tengo yo controlado. Bueno, pues, y Rajoy, pues no sé, habla bastante de... El tancredismo. Efectivamente, de la falta de acción, de la falta de energía, del pasar de lado, del tancredismo. Sí. Con Aznar hay una sensación ambivalente que yo creo que tiene, que puede seguirse en la secuencia política, ¿no? En los últimos artículos de la etapa de gobierno del PSOE, Santos felicita a Aznar por haber hecho el viaje hacia el centro, por haber llevado a la Alianza Popular de Fraga y de los Siete Magníficos y de Federico Silva y López Rodó, etcétera, 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 a la centralidad política. Una centralidad política que en el momento en el que Aznar deja de necesitar, vuelve a tener la mayoría parlamentaria, la mayoría absoluta, y deja de necesitar apoyos parlamentarios, se convierte en autoritarismo, pero además de la noche a la mañana, porque la mutación de Aznar es brutal, y yo creo que al principio a Santos le pilla un poco de sorpresa, pero luego lo tiene claro, ¿no? El talante autoritario del Aznar de la mayoría absoluta, y sobre todo, lo decía Javier antes, Santos ya percibe en esa segunda etapa de gobierno del Partido Popular de 2000 a 2004 cómo la derecha está buscando sus señas de identidad en un nacionalismo cada vez más radical, y en ese momento, entre 2000 y luego durante toda la oposición al gobierno Zapatero, también en la Iglesia, en el mensaje católico, ¿no? Hay que recordar que también en el momento de la movilización del PP contra los gobiernos de Zapatero es el momento en el que surge Hazte Oír como agitador callejero de la derecha, y Hazte Oír es la fuente ideológica inicial de Vox, ¿no? Bueno, pues sintiéndolo muchísimo, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Estefanía. Gracias, Javier. Gracias, Bueno, solo hemos comentado una mínima parte. Sí, nada, esto... Hay muchísimo más. Hay muchísimo. Temporada 1.